Hoy es jueves 16 de mayo y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. El Congreso rechazó al candidato del gobierno para la Contraloría y Nelson Schack podría perpetuarse en el cargo. El gobierno premió al hijo de Jorge Montoya con un cargo en Estados Unidos que no le correspondería y finalmente la Fiscalía ha presentado un pedido para suspender por 36 meses a Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok @DeroDeCurwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles llaves y plines. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. El Congreso rechazó al candidato del gobierno para la Contraloría y Nelson Schack podría perpetuarse en el cargo. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. En julio del 2017, el Congreso, dominado por el fujimorismo, eligió a Nelson Schack como el nuevo Contralor de la República por los próximos 7 años. Si bien es cierto que fue el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski quien lo propuso como candidato, como indica la Constitución, desde el inicio la gestión de Nelson Schack ha sido cuestionada por jugar a favor del Congreso. ¿Recuerdas que en el 2016, cuando la fujimorista Luz Salgado era la presidenta del Congreso, hubo un escándalo por la compra de computadoras sobrevaloradas? Bueno, 3 años después, cuando Nelson Schack ya era el Contralor, los medios revelaron que el jefe de logística del Congreso, que fue despedido por el tema de las computadoras, fue contratado por la Escuela Nacional de Control, una institución educativa que depende de la Contraloría, para que dicte cursos sobre contrataciones. Un detalle curioso es que cuando el funcionario fue contratado, la oficina encargada de los cursos era la subdirección académica, la misma que tenía como jefa a Magda Salgado, la hermana de Luz Salgado. Cuando los medios pidieron detalles sobre la contratación, la gestión de Nelson Schack dijo que el funcionario despedido por el Congreso no tenía relación laboral con la Escuela Nacional de Control. Sin embargo, el portal Utero.p encontró las pruebas que demostraron que fue contratado en varias oportunidades en el 2018. Como mencionamos hace un momento, desde el inicio, la gestión del Contralor Nelson Schack se ha caracterizado por jugar siempre a favor del Congreso. En el 2022, cuando Pedro Castillo era el presidente, la Contraloría fue pieza clave en la investigación que se inició contra la entonces vicepresidenta y ministra Miris, Dina Boluarte, por el caso del Club Departamental Apurímac, investigación que, por cierto, estuvo a punto de ser utilizada por el Congreso para acusar e inhabilitarla por 10 años. Sin embargo, cuando Castillo fue vacado y Dina asumió el cogobierno con el Congreso, la gestión de Nelson Schack se convirtió en su amiga. Para que tengas una idea de lo escandaloso que es el pacto de la Contraloría con este Congreso, hace unos días el periodista Eloy Marchand reveló que solo en abril de este año la Contraloría realizó un montón de operativos contra decenas de instituciones públicas, pero no tocó a una, el Congreso de la República. A pesar de los gastos millonarios en sueldos, alfombras, televisores, teléfonos, buffets, viajes, comisiones, financiamiento público, centro de salud y capacitación y baños de lujo, solo por mencionar algunos, la Contraloría no ha dicho absolutamente nada. A esto hay que agregarle que en marzo, cuando reventó el escándalo de los Rolex, Nelson Schack salió a defender a la presidenta Boluarte, asegurando que los funcionarios públicos no están obligados a declarar sus joyas. Sin embargo, el papelón fue tan grande que salió a rectificarse al día siguiente. ¿Por qué estamos recordando todo esto? Lo que pasa es que como la gestión de Nelson Schack está a punto de terminar, ya pasaron los 7 años, la presidenta Boluarte ha tratado de reemplazarlo por Pedro Cartolín, un juez supremo provisional al que vamos a conocer en un momento, pero el Congreso no quiere a Cartolín ni a nadie, quiere que Nelson Schack se quede en la Contraloría hasta que ellos lo decidan y lo más probable es que así sea. Hace unas semanas el gobierno presentó como candidato a la Contraloría a Pedro Cartolín Pastor, un juez supremo provisional que algunos señalan que es amigo de Mateo Castañeda, el abogado de la presidenta que hace poco fue detenido por el caso de los Waikis en la sombra, y otros señalan que fue un recomendado de César Acuña. Recordemos que en la actualidad Alianza para el Progreso se ha posicionado como el partido más cercano a la presidenta Boluarte, algo que ha rendido sus frutos, ya que el actual ministro de Salud César Vázquez es militante de APP y en el Congreso la bancada de APP ya dijo que no apoya la vacancia. Cuando el gobierno presentó a Cartolín como su candidato, la República descubrió que registra 2 llamadas telefónicas con el líder de los Cuellos Blancos, el ex juez supremo Cesarino
Nostroza y que resolvió a favor de César Acuña en una demanda por alimentos. Sin embargo, el 10 de mayo, cuando se presentó ante la subcomisión encargada de evaluar la propuesta del gobierno, Cartolín rechazó los cuestionamientos y pasó con las justas gracias a los votos de José Luna y María Acuña. El día de ayer, miércoles 15 de mayo, continuando con el proceso de selección, la candidatura de Pedro Cartolín llegó a la comisión permanente, sin embargo fue rechazada con 17 votos en contra, 8 a favor y 4 abstenciones. Si revisamos el cuadro de votación, veremos que Cartolín contaba con el respaldo de César Acuña, José Luna y uno que otro aliado de Boluarte, pero no pasó por decisión de Fuerza Popular, ya que si ellos hubieran votado a favor, el resultado hubiera sido favorable. ¿A qué se debe que algunas bancadas conocidas por apoyar al gobierno se hayan negado a respaldar a su candidato? Lo que pasa es que estas mismas bancadas quieren que su amigo Nelson Schack se quede en la Contraloría todo el tiempo que sea necesario. Hace unas semanas, con 72 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones, el Pleno aprobó una ley que en sencillo permite que una vez finalizado el periodo de 7 años, el Contralor se quede en su cargo hasta que el Congreso designe a uno nuevo. En pocas palabras, si al Congreso le da la gana de que Nelson Schack se quede 1, 5, 7 o 10 años más, lo único que tiene que hacer es rechazar a los candidatos. Es importante señalar que en el debate de esta ley, la presidenta de la Comisión de Constitución, la fujimorista Marta Moyano, dijo que si bien es cierto que el gobierno presenta a su candidato y el Congreso lo elige, pueden pasar algunas cosas que demoren la elección, así que la ley asegura que la Contraloría no se quede en el aire. En conclusión, tenemos Nelson Schack para rato. Noticia número 2. El gobierno de Dina Boluarte premió al hijo de Jorge Montoya con un cargo en Estados Unidos que no le correspondería. Para esta historia tenemos que hacer un poquito de memoria. ¿Recuerdas que hace unos días revisamos las reacciones de los congresistas por los arrestos del hermano y el abogado de la presidenta Boluarte por los huayquis en la sombra? ¿Recuerdas que todos los que apoyan al gobierno obviamente rechazaron cualquier intento de vacancia? Bueno, uno de los congresistas que salió a defender a la presidenta Boluarte asegurando que hay una campaña en su contra y que no ha cometido ningún delito por el que pueda ser vacada es nada menos que Jorge Montoya. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo y después lo comentamos. Viene sucediendo hace varios meses. Hay una campaña para vacar a la presidenta y que se empiece nuevamente nuevas elecciones, una desestabilización política. Eso es lo que está sucediendo. Todas las informaciones, no es que me convenzan o no me convenzan. Lo que dice la Constitución es que a la presidenta por ciertos delitos puede ser vacada. Ninguno de esos delitos está en discusión. Está en discusión los delitos que pueden ser hechos cuando termine su mandato. Y hay que dejarlo de esa forma. Lo que se está haciendo es desestabilizar al país con estas informaciones que ponen a la gente intranquila, a los inversores retraen sus inversiones, porque dicen acá va a pasar algo. Y eso es lo que están empujando. Todas las noticias van en ese sentido. Señor congresista. No es novedad. Como acabamos de escuchar, el congresista de Renovación Popular que votó a favor de las 3 mociones de vacancia contra Pedro Castillo, es decir, que estuvo de acuerdo con sacar al presidente cuando tenía menos de 5 meses en el cargo, ha dicho que hay una campaña que busca vacar a la presidenta Boluarte y convocar a nuevas elecciones, que la Constitución establece los delitos por los que un presidente puede ser vacado y ninguno está en discusión, que la presidenta debe ser investigada cuando termine su mandato y que algunas personas quieren desestabilizar al país y asustar a los inversionistas. Es importante recordar que Jorge Montoya votó a favor de la acusación e inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ábalos por decir exactamente lo mismo que acaba de decir, que las investigaciones contra el presidente deben continuar cuando deje su mandato. ¿A qué se debe que Jorge Montoya haya cambiado radicalmente de opinión? ¿A qué se debe que haya votado a favor de las 3 mociones de vacancia contra Castillo, pero que ahora diga que la vacancia genera inestabilidad y afecta la economía? Bueno, el día de ayer, en nada menos que Willax, se ha revelado que el 29 de agosto del año pasado, el entonces ministro de Defensa Jorge Chávez nombró al hijo de Montoya, el capitán de fragata José Carlo Montoya, como agregado naval adjunto en la Embajada del Perú de los Estados Unidos y oficial de enlace en el componente naval del Comando Sur de la Marina
Marina en los Estados Unidos. Como ha señalado el medio de comunicación, a un capitán de fragata como el hijo de Montoya no le correspondería el cargo que hoy le permite vivir cómodamente en los Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno de Boluarte lo premió. En conclusión, más allá de los beneficios del cargo, el congresista Jorge Montoya tiene otras razones para defender a este gobierno. Y finalmente, noticia número 3. La Fiscalía ha presentado un pedido para suspender por 36 meses a Patricia Benavides como fiscal suprema y fiscal de la Nación. Para esta historia también tenemos que hacer un poquito de memoria. Como vimos en el video de ayer, el regreso de la fiscal suprema Zoraida Ábalos es una buena noticia para la ciudadanía, pero una pésima noticia para Patricia Benavides, ya que si bien es cierto que todo está listo para que regrese la fiscalía en unas semanas, es muy probable que la Junta de Fiscales Supremos, conformada por Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Dely Espinosa y Zoraida Ábalos, no permita que vuelva a la Fiscalía de la Nación. ¿Por qué es importante recordar esto? Lo que pasa es que el día de ayer, miércoles 15 de mayo, la Fiscalía Suprema en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de la Fiscal Suprema Dely Espinosa, ha publicado el extenso comunicado que estás viendo en pantalla, que en sencillo señala que se ha presentado un pedido ante el juez supremo Juan Carlos Checkley para suspender temporalmente por 36 meses a Patricia Benavides, no solo como fiscal de la Nación, sino también como fiscal suprema titular por todas las investigaciones y denuncias que pesan en su contra. En sencillo, esto quiere decir que si el Poder Judicial aprueba el pedido, por más que se hayan bajado a la Junta Nacional de Justicia, alias Bane no podrá poner un pie en la Fiscalía. Como vimos hace unos días, la gestión del actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha decidido tomar cartas en el asunto por todo lo que está pasando. Solo para terminar, también ayer, la Fiscalía formalizó una investigación que se inició contra 17 policías y 3 militares por la muerte de 18 personas en la masacre de Juliaca de enero del año pasado. En los tiempos de Benavides esto hubiera sido impensable. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.